Muy buenos días, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro espacio para el estudio de la palabra de Dios a través de las lecciones de la escuela sabática. Y pues para hoy tenemos la lección correspondiente al lunes 3 de junio y titula La muerte en el Antiguo Testamento. Estamos hablando acerca de un tema muy importante, vital en estos últimos tiempos y sobre todo a medida que avanzamos hacia la gran crisis final. Y pues antes de comenzar nuestro estudio del día de hoy, vamos a tener una oración. Amante Padre que estás en los cielos, mi buen Señor y Dios, gracias por darnos un nuevo día, por darnos la oportunidad de despertar a una nueva oportunidad, por darnos la oportunidad, Señor, de estudiar nuevamente tu palabra, de acercarnos a ti a través de la oración. Queremos pedir que tu Santo Espíritu, Señor, sea el que nos instruye, el que nos ayuda, el que nos dirige, el que nos capacita para vivir lo que aprendemos. Gracias, oh Padre, por escuchar nuestras oraciones. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En el libro vamos a leer una serie de textos. Está Salmo capítulo 6, versículo 5 que dice: porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol es una palabra que significa sepulcro o sepultura. En algunas versiones se traduce como Hades o como infierno, pero son malas traducciones. Es debido a que cuando se hizo la traducción al griego, en esa traducción también se utilizó la palabra Hades. El problema es que esa es la palabra para el lugar de los muertos en el griego, pero no significa que sea un lugar allá con fuego y con... No. Según el contexto hebreo, la palabra Hades, su equivalente en hebreo es Sheol, y esta palabra significa simplemente sepulcro, sepultura, nada más. Así que la palabra Hades en griego, en la Biblia, no debemos entenderla como un lugar donde van las almas inmortales desencarnadas para ser torturadas por el diablo o en llamas eternas, no. Ese concepto es un concepto griego, por eso en griego solo existía la palabra Hades, porque eso es un concepto dualista griego que heredó la iglesia romanista al ser permeada por el paganismo, heredó estas cosas de la dualidad griega. Pero en el contexto hebreo no es lo que significa. En el contexto hebreo, en el contexto de la Biblia, Hades no significa un lugar donde van almas inmortales desencarnadas, sino simplemente el sepulcro. Prosigue. Salmo 115, 17 dice: no alabarán los muertos a Jehová, ni cuantos descienden al silencio. A mí me encanta porque es que son todos conceptos que me dan a entender que en el momento de la muerte no hay nada más. En la fábula, como veíamos ayer, en la fábula de la inmortalidad del alma que se ha inventado Satanás y que casi todos los cristianos se la han creído, es que las almas van a un lugar, o sea, tenemos un alma inmortal y entonces a la hora de morir o van al cielo los buenos o van al infierno los malos, pero a la hora de morir, según la Biblia, simplemente no hay nada. Y los salmos y los textos del Antiguo Testamento nos lo dejan muy claro. El texto que leímos ayer de Eclesiastés 9:5 y estos dos que hemos leído de Salmos pues son muy claros. Dice: no alabarán los muertos a Jehová, es decir, no hay conciencia en los muertos. Pero dice más, esto es un paralelismo sinónimo que existe en este poema, en este texto escrito de forma poética. Y la segunda línea lo que hace es reforzar la misma idea de la primera. La segunda línea dice: ni cuantos descienden al silencio.
O sea, es simplemente el silencio, la nada, cuando uno muere. Dice primer libro de los Reyes, capítulo 2, versículo 10, y durmió David con sus padres y fue sepultado en su ciudad. Aquí ya empezamos a ver un concepto interesante de la muerte, y es la comparación de la muerte con el sueño. Para aquellos que tienen un dormir normal, para los que duermen normal, no para los que tenemos de pronto algún tipo de trastorno del sueño, pero para quienes tienen un dormir normal, estar dormido es un estado de inconsciencia. No nos percatamos ni nos damos cuenta de lo que nos rodea ni de lo que ocurre a nuestro alrededor. Cuando yo era pequeño, literalmente, cuando dormía, me moría. O sea, yo literalmente no me daba cuenta era de absolutamente de nada. Y ese es el estado de la muerte. En el mismo libro, en el capítulo 11, versículo 43, dice, y durmió Salomón con sus padres. Mire cómo lo compara con el sueño. Y durmió Salomón con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David su padre y reinó en su lugar Roboam su hijo. Y en el capítulo 14, versículo 20 dice, el tiempo que reinó Jeroboam fue de 22 años, y habiendo dormido con sus padres, reinó en su lugar Nadab su hijo. Como podemos ver, en el Antiguo Testamento no se enseña la inmortalidad del alma, es un concepto ajeno al Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento no enseña esa idea en ningún momento. Es un concepto pagano, no es bíblico. Tampoco enseña que después de la muerte los fieles vayan a la dicha del cielo por toda la eternidad, ni que después de la muerte los infieles desciendan al infierno, a donde arden por la eternidad. Eso no es un concepto del Antiguo Testamento y no lo podemos encontrar en ninguna parte del Antiguo Testamento. Enseña que la muerte simplemente es un sueño. El libro de los Reyes utiliza la expresión y durmió con sus padres para describir la muerte de los reyes, de los patriarcas. Los salmos lo llaman el sueño de la muerte. En referencia a la muerte, Job habla de no despertar del sueño. El salmista, es más, añade en el Salmo 17:15, pero yo en justicia veré tu rostro, quedaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. O sea, espera en un sueño profundo, esperan a despertar. Es un concepto constante en el Antiguo Testamento. La muerte como un sueño, y el sueño es un estado de inconsciencia en el ser humano. En el contexto de la derrota y la destrucción del ejército asirio, el Salmo 76:6 dice, profundo sueño, lo llama a la muerte de todos estos soldados asirios. La idea de los muertos como espíritus incorpóreos, conscientes, que se dan cuenta de todo y que vuelan alrededor de sus seres queridos y que intentan comunicarse con los vivos, es un concepto que no es bíblico, en ninguna manera, de ningún modo es bíblico. Es un concepto netamente pagano y que hemos heredado del paganismo, no de la Biblia. Y como no es bíblico, no podemos sostener ese tipo de creencias porque nos deja completamente a merced de los engaños de Satanás. La mayoría de las iglesias creen en este concepto que han heredado de la iglesia romanista. El mundo cristiano ha heredado dos principales conceptos que no son bíblicos, pero son conceptos de los que no pudieron zafarse, no pudieron librarse de estos conceptos. Y es el concepto del domingo como día de reposo y el del alma inmortal que habita en nosotros, que en la Biblia en ningún lado dice que tengamos un alma inmortal. Hay algunos textos complejos que si los sacamos de su contexto, pues pareciera que enseñaran eso. Pero bueno,
hablar de esos textos difíciles podríamos hacerlo después en otro momento y en otro lugar, no en este espacio que es sobre la lección de escuela sabática, sino en un espacio diferente. Podríamos de pronto hacer una lista de reproducción hablando sobre el estado de los muertos, pero eso podremos analizarlo y planearlo después con más calma. No entender la verdad sobre la muerte nos deja expuestos a todos los engaños de Satanás, que era lo que veníamos diciendo. En el conflicto de los siglos, en la página 616 dice: muchos serán confrontados con espíritus de demonios que personificarán a parientes o amigos queridos y que proclamarán las herejías más peligrosas. Estos espíritus apelarán a nuestros más tiernos sentimientos de simpatía y harán milagros con el fin de sostener esos asertos. Debemos estar listos para resistirlos con la verdad de la Biblia, de que los muertos no saben nada y de que los que aparecen como tales no son los muertos, sino espíritus de demonios. En el libro de Daniel, en el capítulo 12, versículo 2 dice: y muchos de los que duermen, es que el concepto es constante en el Antiguo Testamento, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y Job 19, 25 y 26 dice: yo sé que mi Redentor, este es uno de los textos más hermosos de la Biblia, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. La muerte es descansar en un sueño, así de sencillo y de simple. La palabra de Dios es lo que nos está diciendo. Es descansar en un sueño profundo hasta el día de la resurrección. No hay espíritus incorpóreos que anden volando alrededor para ver si se pueden comunicar con los vivos, aunque los paganos creían en esto, creían en ese mundo espiritual. Los israelitas entendían la muerte muy distinto, o por lo menos los israelitas antiguos, porque después de que el pueblo de Israel fue llevado en la deportación a Babilonia y se distribuyeron por toda la tierra, en sus países de exilio fueron permeados por estos conceptos griegos. Incluso llegó a haber alguna secta que eran judíos helenísticos o judíos helenísticos. Y estos judíos helenísticos eran judíos que habían adoptado en su religión una amalgama entre el paganismo, la dualidad griega, la concepción filosófica griega, su concepción filosófica y religiosa griega, la mezclaron, la amalgamaron con su religión judía. Y en general, los judíos de la época de Jesús se habían permeado mucho con las ideas paganas, y una de las ideas paganas que se instaló para no irse más de la religión judía en la época de la dispersión fue el concepto del alma inmortal. Y por eso fue que Jesús utilizó la parábola de Lázaro y el rico, otro texto difícil que podríamos analizar luego, en otro momento. Pero esta parábola, muchos creen que fue una historia que Jesús contó y que esto literalmente pasaba así, y enseñan la inmortalidad del alma y el infierno en base a este texto, a este pasaje de Cristo Jesús. Pero la realidad es que nada más lejos de la verdad y de la realidad. Esto era una parábola y no era ni siquiera de Cristo. No era una parábola que se haya inventado el Señor Jesús. Era una parábola que utilizaban constantemente los judíos, pero la utilizaban al contrario. O sea, Jesús se las volteó, porque para ellos era el rico el que estaba en el seno de Abraham y el pobre era el que estaba en el infierno. Porque su concepto era que los que estaban bien era porque Dios los favorecía y los que estaban mal era porque habían hecho algo malo. Pero Jesús les voltea la parábola. Es más,
ni siquiera era una parábola judía. Ellos la habían adoptado y la utilizaban en sus enseñanzas, pero era una parábola egipcia. Así que era simplemente una parábola y no podemos utilizarla para enseñar inmortalidad del alma, porque es que ni siquiera la parábola está enseñando eso. Aunque lloramos por nuestros muertos, piensa así de los que mueren en Cristo. Ellos cierran los ojos en la muerte y luego, independientemente del tiempo que pase hasta que Jesús regrese, lo siguiente que verán es su segunda venida. El primer pensamiento que podría venir a su cabeza en el momento de despertar del sueño de la muerte sería: ¡wow! Al fin y al cabo, Jesús realmente regresó pronto. Para ellos será como cuando nosotros nos acostamos a dormir en la noche y nos levantamos en la mañana, que nos levantamos y decimos: ya tan ligero, tan pronto se pasó la nochecita. Pues así mismo será para ellos. Aunque pasen 1000, 2000 años, 4000, 5000 años, cuando despierte Adán, cuando despierte Abel, para él es como si hubiera pasado tan solo una noche. Para él el tiempo prácticamente no pasó, el tiempo se quedó en pausa. Y cuando Cristo venga y lo resucite, para él es como si se hubiera acostado a dormir en la noche y hubiera despertado en la mañana. Mis queridos hermanos, es importante que nosotros tengamos estos conceptos muy claros, sobre todo muy bien cimentados, bíblicamente en la palabra de Dios, para que no seamos engañados, mis hermanos, porque vendrán muchos contextos de la Biblia, obviamente descontextualizados, como hacen todo, como por ejemplo para enseñar que el domingo es el día que debemos de guardar, y muchas otras cosas, como dice el apóstol Pedro, cosas que tuercen al igual que las otras escrituras para su propia perdición. Vendrán muchos a intentar engañarnos, pero debemos estar bien establecidos sobre la base de la palabra inamovible, la palabra de Dios. Mis queridos hermanos, solo quiero invitarles para que compartan estos videos con todos aquellos a quienes ustedes puedan llegar, que se suscriban al canal para que se unan a este pequeño grupo de estudio de la palabra de Dios, y nos ayudarían muchísimo si nos dejan allí en la caja de los comentarios sus comentarios. ¿Qué piensan acerca de la lección de la escuela sabática? Si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún aporte acerca de lo que hemos estudiado en el día de hoy, todo será bienvenido allí en la caja de los comentarios. Y no siendo más, mis queridos hermanos, solo me resta desearles a todos ustedes un muy feliz día y que Dios les bendiga.